entonces, evidentemente sabemos que este es un sistema muy importante y que está relacionado con lo que es la defensa del organismo frente a virus, bacterias, parásitos y demás tipos de enfermedades. Sin embargo, como tal, el sistema inmune también puede ser causante de diferentes enfermedades. Entonces, en este tema nos interesa reconocer la estructura básica, es decir, analizar la parte molecular, bioquímica, sobre todo de las inmunoglobulinas como mediadores importantes de la respuesta inmune del paciente. Sin embargo, sabemos que no es lo único importante cuando hablamos de respuesta inmune, las inmunoglobulinas, pero el tema se enfoca principalmente en inmunoglobulinas y las respuestas mediadas por estas. Y por supuesto vamos a analizar su implicación en los procesos salud-enfermedad. Entonces, cuando hablamos del sistema inmune, vamos a ver que tenemos los linfocitos B, los linfocitos T y pues el sistema inmune innato, que es con el que nacemos todos que no es adaptativo y que nos da una defensa inespecífica contra infecciones desde el momento en que nacemos. Sin embargo, los linfocitos B y T se encargan a lo largo de toda nuestra vida en proporcionarnos distintos mecanismos de defensa frente a distintos elementos con los que entramos en contacto. Vamos a ver que desde el momento en que nacemos, en realidad desde el vientre materno podríamos decir, podemos entrar en contacto con un sinfín de sustancias, moléculas, alérgenos, xenobióticos, etcétera, que pueden determinar respuestas de este tipo, ¿sí? Si nos pusiéramos a contar cada una de las moléculas con las que entramos en contacto desde que nacemos hasta que nos morimos, seguro que nunca terminamos, ¿sí? Y nuestro sistema inmune tiene la capacidad de ir reconociendo cada elemento y poder diferenciar qué es propio y qué es extraño, ¿sí? Porque además tiene que reconocer todos los elementos del organismo y analizarlos o conocerlos como parte de su propia estructura para no reaccionar contra ellos y también ir identificando cada sustancia con la que entramos en contacto y determinar frente a cuáles reacciona y frente a cuáles no reacciona, ¿sí? Por ejemplo, con el simple hecho de alimentarnos, que lo realizamos desde que nacemos, el sistema inmune podría reaccionar con cada uno de los alimentos que ingerimos, porque son sustancias exógenas, son sustancias extrañas, pero no lo hace, ¿no es cierto? Porque va reconociendo y va identificando qué sustancias son necesarias y qué debo utilizar y qué no. Sin embargo, dentro de todo lo que son los alimentos, por ejemplo, existen varias sustancias que con el tiempo se les ha ido conociendo como sustancias potencialmente alergizantes. Y por ejemplo, muchas de estas se atrasa un poquito, diríamos, la introducción en la dieta. Por ejemplo, van a ver que los pediatras suelen recomendar a los papás, a las mamás principalmente, que el huevo, los cítricos, la leche entera de vaca no la introduzcan en las etapas tempranas de la alimentación del niño. Nos dicen incluso que después de los 2 años de vida recién deberíamos introducir estos alimentos, ¿sí? Porque la incidencia de reacciones alérgicas a estos alimentos es mucho mayor a la de otros alimentos. Y es por eso que van a ver que las leches, por ejemplo, para lactancia, porque a veces la mamá no tiene suficiente y el bebecito tiene que tomar mamaderita, o la mamá tiene que trabajar y no puede darle la lechecita al bebecito, entonces va a tomar mamadera, ¿sí? Y van a ver que tenemos fórmulas. Y las fórmulas hay de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, y recién después del año se empieza a dar la fórmula completa, por decirlo así. El huevo se recomienda que se introduzca después del año, idealmente después de los 2 años, y de la misma forma los cítricos, pero no todo el huevo, sino específicamente la yema del huevo. En cambio, la clarita sí pueden comer sin ningún problema desde edades más chiquititas, desde los 4 o 6 mesecitos, que inicia la alimentación complementaria. Entonces, fíjense, para cada edad va a ir variando un poquito estos elementos justamente para disminuir o limitar el riesgo de cualquier tipo de alergias o alteraciones a este nivel, ¿sí? Entonces, fíjense, los linfocitos B, sabemos que estos han sido descritos en primera instancia a nivel de la médula ósea, ¿sí? En nuestro organismo, pero al inicio, cuando se los observó por primera vez, se los ha descrito en las bolsas de Fabricio, que son estructuras del buche de las aves, porque se ha descrito en un ave que se estaba estudiando y se estaba analizando. Entonces, por ese hallazgo es que se les ha denominado linfocitos B, porque
se los ha encontrado en las bolsas de Fabricio. Nosotros no tenemos bolsa de Fabricio y cuando se han descrito en nuestro organismo se ha visto que se sintetizaban a nivel de la médula ósea, pero ya no se les ha cambiado el nombre, ya se llamaban linfocitos B, ¿sí? Y sabemos que estos linfocitos B están directamente ligados a la síntesis de anticuerpos o conocidos también como inmunoglobulinas, que son importantes para nuestra defensa. Y como les había dicho, en estos nos vamos a centrar principalmente en este capítulo. Por otro lado, también tenemos los linfocitos T. Estos linfocitos T han sido descritos a nivel del timo, ¿sí? Y de ahí se les ha puesto esa designación de linfocitos T. ¿Cómo podemos estimular el timo? Con pequeños golpecitos, hemos dicho, ¿no? Entonces, a pesar de que sufre atrofia en la edad adulta, vamos a ver que pues sí se puede ir estimulando y lograr que se produzca una mayor actividad, aunque el individuo ya sea adulto. Estos linfocitos T están ligados a nuestra respuesta inmune mediada por células, también conocida como respuesta inmune celular, que el nombre nos dice lo que hace, ¿sí? Entonces van a ver que ambos tipos de respuestas son muy importantes cuando reacciona el sistema inmune, ¿sí? Bien, entonces nos vamos a enfocar en las inmunoglobulinas, por lo tanto, este es el producto, si quieren, de defensa de los linfocitos B. Y vamos a analizar la estructura de esas inmunoglobulinas. Fíjense, este es un esquema que se ha hecho de la inmunoglobulina porque se ha visto que las inmunoglobulinas como estructura tienen cadenas y esas cadenas son las que las estructuran y esas cadenas están formadas por subunidades. Y esas subunidades tienen estructuras proteicas, como nosotros ya hemos conocido antes. Recuerden, las inmunoglobulinas se llaman así porque están constituidas por proteínas globulares, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, como nosotros ya sabemos, van a estar formadas por cadenas. Esas cadenas están unidas por puentes disulfuro, que si se fijan los puentes disulfuro le están dando consistencia y estructura a cada eslabón de la cadena, por decirlo así, pero también están permitiendo que estén unidas entre cadenas, tanto entre las ligeras como entre las pesadas. Entonces vamos a ver que estas inmunoglobulinas se les ha designado como cadenas ligeras y cadenas pesadas en relación al tamaño que tienen esas cadenas. ¿Por qué? Si se fijan ustedes, esta que está en la parte interna es más grande que esta chiquitita que está en la parte externa, ¿sí? Entonces, ¿cuál pesará más, la grande o la pequeña? La grande. La grande, pues, y por eso se le ha designado cadena pesada, ¿sí? Y esa designación de cadena pesada, pues tiene la sigla de cadenas heavy, ¿sí? O H, que viene de heavy del inglés, que es pesado. Y las cadenas ligeras tienen la designación de cadenas L, que viene de light, ligero, ¿sí? Entonces, las cadenas ligeras son las L y las cadenas pesadas son las H. Y nos da una media y nos dice en general las cadenas ligeras pesan 23 kilodaltons y las pesadas entre 53 y 75 kilodaltons. ¿Por qué? Porque si bien aquí estamos viendo, por ejemplo, 4 eslabones estructurales, hay inmunoglobulinas que tienen cadenas pesadas más largas y aquí pueden tener 3, 4, hasta 5 subunidades diferentes, ¿sí? Entonces van a ser más pesadas. Como ya hemos dicho, es común que las inmunoglobulinas tengan 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Y si se fijan, están unidas por puentes disulfuro, las ligeras con las pesadas con las pesadas y además, como hemos dicho, entre subunidades. Además, un dato importante es el sitio de unión al antígeno. Este segmento aquí que tiene forma de manitos es el sitio donde se va a unir el antígeno al que se va a fijar la inmunoglobulina. Por eso se llama sitio de fijación al antígeno. Y es muy importante porque van a ver que este sitio, por eso está con un color diferente, va a ser diferente para cada uno de los antígenos que existen, ¿sí?
Entonces, por decirle, si yo entro en contacto con un virus de gripe, se va a producir un antígeno diferente, que va a ser una inmunoglobulina para eso. Si entro en contacto con un virus de hepatitis A, entonces se va a producir otra inmunoglobulina para la hepatitis A. Si es hepatitis B, otra inmunoglobulina para la hepatitis B. Si es herpes, otra inmunoglobulina. Si es VIH, otra inmunoglobulina. Si es, no sé, huevo, otra inmunoglobulina. Si es gluten, otra inmunoglobulina. Y así para absolutamente todo con lo que yo entre en contacto y que genere inmunoglobulinas en mi organismo. ¿Sí? Entonces, la capacidad de generar inmunoglobulinas diferentes es absolutamente inmensa e infinita, porque mientras yo esté en contacto con sustancias diferentes, se van a seguir produciendo nuevas inmunoglobulinas. ¿Sí? Entonces, algo importante además es que se les ha designado, si quieren, a las estructuras en relación a la localización estructural que tienen en la inmunoglobulina. Y se ha determinado que este segmento, que estaría como el piecito de la estructura de la inmunoglobulina, está hacia el extremo carboxilo terminal, porque tiene un grupo carboxilo en ese extremo. Y los que están hacia donde están las manitos, vamos a ver que están en contacto con un grupo amino terminal. Entonces, según estas referencias químicas, pues decimos la localización de estas estructuras. Y decimos, la mitad de la cadena ligera, porque fíjense, la mitad sería una y la mitad sería la otra, ¿sí? Entonces, la mitad de la cadena ligera que está hacia el grupo carboxilo terminal es la región constante, vale decir, esta es su región constante, ¿sí? Y la mitad que está hacia el grupo amino terminal es la región variable. ¿Por qué se llama variable? Porque esta, como hemos dicho, va a cambiar para cada antígeno, pero esta de aquí abajo va a permanecer, ¿sí? Esta va a ser la misma, si es IgG, digamos, esta siempre va a ser igual, pero esta va a cambiar para cada antígeno y puede haber miles de combinaciones diferentes, ¿sí? Y cuando hablamos de las cadenas pesadas, vamos a ver que decimos un cuarto, porque ahora son 4, ¿sí? El cuarto que está hacia el grupo amino terminal sería el segmento variable y los 3/4 que están hacia el grupo carboxilo terminal serían los segmentos constantes. Entonces decimos segmento constante de la cadena pesada, segmento constante de la cadena ligera. Segmento variable de la cadena pesada, segmento variable de la cadena ligera. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Esto que es variable se recambia para cada antígeno. Y estos segmentos constantes, además de la cadena pesada, hemos dicho, va a ser segmento constante 1, segmento constante 2, segmento constante 3. Si hay más, puede ser segmento constante 4, segmento constante 5 y así. ¿Sí? Bien, entonces este esquemita nos muestra esa misma estructura que acabamos de describir. Fíjense, las cadenas pesadas que están hacia la parte interna, las ligeras que están hacia la parte externa, todas las estructuras están unidas por puentes disulfuro, los segmentos variables están hacia el grupo amino terminal, los segmentos constantes hacia el carboxilo terminal, y son en estos segmentos variables donde tenemos los sitios de MioFab y FC, que son sitios de fijación al antígeno, ¿sí? Y van a ver siempre que hablamos de reacción antígeno-anticuerpo, siempre hablamos de estos segmentos y de la unión del antígeno específico a los segmentos de la inmunoglobulina, ¿sí? Bien, este gráfico nos muestra los diferentes tipos de inmunoglobulina que vamos a observar. Y fíjense, por ejemplo, las IgM suelen ponerse de 5 subunidades y andan o trabajan, si quieren, de esa forma, como complejos de inmunoglobulinas. Las IgD son muy parecidas a las IgS y a las IgGs, que son estas que hemos visto ahorita, que si se fijan estructuralmente son muy parecidas. Lo que está variando en la IgE, por ejemplo, es la posición, nada más, pero estructuralmente es muy similar, ¿sí? Y la IgA suele andar de 2 en 2, ¿sí? En pares. Y de esa forma van a producir la respuesta que vamos a ir viendo en el organismo del
paciente. Bien, otro elemento importante que vamos a mencionar es que, por ejemplo, cuando hablamos de las cadenas ligeras, es decir, de las pequeñas que hemos mencionado, estas están estructuradas por distintos tipos de subunidades. Las subunidades frecuentes son las kappa y las lambda. Esas son las más comunes en nuestras inmunoglobulinas. La diferencia estructural en estas, vamos a ver, está en las cadenas ligeras en relación a que las inmunoglobulinas suelen tener dos cadenas kappa o dos cadenas lambda, pero no van a haber kappa lambda intercaladas, es decir, nuestras inmunoglobulinas o tienen kappa o tienen lambda, pero no tienen kappa lambda como en otras especies, ¿sí? En el caso de las cadenas pesadas hay más subunidades porque son más segmentos, podríamos decir. Entonces se han descrito subunidades lambda, alfa, delta, mu y épsilon. Y estas son muy importantes porque en realidad en base a estas subunidades es que se les va a dar la designación específica de las inmunoglobulinas, es decir, en base a esta estructura es que se designa si una es inmunoglobulina A, E, G, etc. ¿Sí? También vamos a ver que cada cadena mu, por ejemplo, y epsilon tienen 4 dominios constantes de las cadenas pesadas, es decir, en vez de 3 subunidades, como hemos visto en el gráfico, tienen 4, ¿sí? Es decir, son más largas, podríamos decir. Y el tipo de cadena pesada, como acabamos de decir, es la que va a determinar el tipo de inmunoglobulina, y eso lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Pero antes de ver esa, vamos a ver esto. Cuando hablamos de la región variable, es decir, la que se cambia en cada inmunoglobulina, vamos a ver que tiene dos dominios, ¿no es cierto? Uno que es de la cadena pesada y uno que es de la cadena ligera. Y normalmente estos están interconectados o son iguales, si quieren, porque son para el mismo antígeno, ¿sí? Entonces va a ser segmento variable de la cadena pesada y segmento variable de la cadena ligera, son similares. Pero dentro de estos segmentos también hay regiones que son invariables y regiones que son hipervariables, es decir, dentro del propio segmentito variable hay lugares que se cambian más y hay lugares que se cambian menos. ¿Por qué? Porque van a ver que podemos tener IgA, IgG, IgM para el mismo antígeno, ¿sí? Entonces van a haber lugares que son similares y lugares que son diferentes, ¿sí? Bien, cuando hablamos de las cadenas ligeras, que son las cortitas, vuelvo a insistir, tenemos hasta 3 regiones hipervariables en este segmento variable. Y en las cadenas pesadas tenemos hasta 4 regiones hipervariables en ese segmento variable de la cadena pesada. Esos son los sitios de unión con los antígenos. ¿Por qué son tan variables? Porque varían para cada antígeno con el que vamos a estar en contacto, ¿sí? Además, vamos a ver que tienen una alta especificidad y a eso se le ha designado el determinante de la complementariedad o CDR, diríamos que serían las regiones determinantes de la complementariedad. Estas regiones determinantes de la complementariedad determinan que una inmunoglobulina, por ejemplo, que se ha creado para el COVID, no puede protegerme contra la gripe común, por ejemplo, ¿sí? O una inmunoglobulina que se ha creado contra la hepatitis no me puede proteger del dengue, porque son microorganismos o antígenos diferentes, ¿sí? Y las inmunoglobulinas son específicas para cada uno de esos alérgenos. Entonces, es por eso que no es tan sencillo generar, por ejemplo, vacunas. A veces la población, cuando les entrevistaban, cuando se hablaba, por ejemplo, del COVID, decían, ¿por qué no hacen pues una vacuna y que nos proteja de todas las cepas que existen y que nos pongan, además, una sola vez y no nos tengan que estar pinchando todo el tiempo? Entonces, obviamente, se entiende que la población diga esas barbaridades porque no tiene idea de cómo funciona el sistema inmune. Pero ustedes, como personal de salud, una de sus funciones súper importantes es enseñar o explicar de forma sencilla a la población esto para que entiendan que no es fácil crear vacunas. Y además, por las características de reacción que vamos a ver del sistema inmune,
pues la respuesta no se produce para todo en general, porque si no, pues, qué sé yo, nos infectaríamos con un virus y estaríamos protegidos de todos los virus existentes, y no funciona así, ¿sí? Porque además hay coronavirus, donde hay muchas diferentes variaciones, hay arenavirus que tiene otro montón de variaciones, hay picornavirus y así tenemos un montón de microorganismos solo viendo virus. Al margen de eso hay un montón de bacterias, gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias, mixtas, etcétera. Lo mismo con los hongos, lo mismo con los parásitos. Entonces imagínense, pues, no es sencillo, porque más bien nuestro sistema inmune reacciona frente a cada uno de esos microorganismos. Sí. Y querer generar algo que cure cada uno de esos o que nos proteja frente a cada uno de ellos no es nada sencillo, ¿sí? Y ahí también, pues, enseñar a la población a entender que justamente por esa gran diferencia de respuesta con cada uno de esos elementos y sus estructuras y demás, no podemos pretender, pues, que hay tratamientos milagrosos y no vamos a creerle cuando nos dice, así esto te cura el VIH, la hipertensión, el autismo, el coronavirus y todo. Hay que ser un poquito genios, voy a decir, para creer semejante barbaridad, ¿no? Y creer que una sola cosa milagrosa te va a curar de tantas cosas diferentes. Es absurdo, realmente es absurdo. Cuando tú entiendes que cada cosa es absolutamente diferente. ¿Sí? No es lo mismo la fisiopatología del cáncer, por ejemplo, que la fisiopatología de un coronavirus, ¿sí? Y pretender que el CDS famoso, o el dióxido de cloro, cura todo, o sea, ¿cómo? A ver, explíquenos. No es coherente, ¿sí? Pero hay gente que se la cree. Y hasta ahora cree eso es lo que el autismo, las convulsiones, el VIH, o sea, todo. Entonces, no va, ¿no? O sea, no es muy coherente, tiene que ser coherente, pues. Bien, entonces fíjense, cuando hablamos de estas regiones que estamos mencionando de las inmunoglobulinas, decíamos que tenían distintas subunidades, ¿no es cierto? Y siempre les digo, el nombre griego nos permite saber el tipo de inmunoglobulina, porque básicamente es la inicial. Las IgAs están conformadas por subunidades alfa, las IgD por delta, las IgEs por epsilon, las IgGs por gamma y las IgM por mu, ¿sí? Entonces es fácil recordar eso. Ahora, lo que está en esta tablita de abajo es lo más importante que no debemos olvidar cuando hablamos de la aplicación de estas inmunoglobulinas. Número 1, la respuesta primaria, como ustedes saben, está mediada por las IG. ¿Cuál es? IgM. M, ¿no es cierto? Respuesta inmune primaria, ¿sí? Sí. Y después aparecen las IgG. Por eso esas son de respuesta inmune secundaria. ¿Cuáles son las más importantes a nivel de mucosas? IgA, ¿no es cierto? Y bueno, no he revisado esta última época, pero había, por ejemplo, un científico que estaba tratando de encontrar una vacuna en base a IgA, ¿no? Y decía, ¿por qué? El virus normalmente está entrando por mucosas. Entonces, si lográramos tener una vacuna que lo que haga es que las IgAs frente al COVID se multipliquen y estén listas, cuando el virus esté queriendo entrar, lo van a frenar y no va a entrar. Y si no entra, el paciente no se enferma, ¿sí? Entonces, y además lo que postulaba era que era una vacuna que era solamente por vía oral o incluso en dispensador, en atomizador, pero estaba intentando lograr producir esto. Obviamente es menos fácil, por decirlo así, generar inmunidad a nivel de IgAs, porque son de respuesta en mucosas, normalmente respuesta periférica, y suele ser más leve o menos intensa, diríamos, que IgG y IgM. Entonces no es tan sencillo, pero era una hipótesis muy interesante, ¿no? Y estaba haciendo pruebas y no sé qué. Entonces no sé en qué habrá quedado el estudio, pero era un estudio bastante interesante. Bien, y obviamente todo esto en relación a las inmunoglobulinas ha tomado mucha fuerza en esta pandemia, porque esta es la base en realidad de lo que nos está permitiendo, o bueno, ha permitido que ya la enfermedad se considere endémica y ya no pandémica, ¿no es cierto? Y además es muy común, o ha sido muy común, porque la forma de hacer el seguimiento a los pacientitos ha sido por perfiles de inmunoglobulinas. Hemos usado laboratorios que nos han permitido hacer el seguimiento
en base a la evolución de las inmunoglobulinas, determinar en qué fase de la enfermedad está el paciente, si ya ha pasado el peligro, si ya está en remisión, ¿sí? Y los laboratorios nos reportaban IgG, IgM, positivo, negativo, y ponían sus gráficas. Entonces, seguro que sus parientes, porque además ustedes entran a medicina y ya les llaman para que les hagan diagnóstico, ¿no? Desde el primer semestre. Y dicen, ay, ¿sabes qué, Juanito? Tengo esto. ¿Qué tendré? No, ya no sé. ¿Sí? Y seguro que en pandemia les mandaba, oye, Juanito, mira, me han mandado a este laboratorio, ¿qué significa? Y vos, le voy a preguntar a mi docente. Así, doctora, ¿me puede ayudar con él? Entonces pasa, porque de verdad nuestros familiares piensan que desde el primer semestre ya hacen diagnóstico, tratamiento, operamos y todo, ¿no? Y no es así. Trasplantes, todo, ¿verdad? Entonces sí pasa. Entonces tienen que manejar esto porque seguro que les van a preguntar. Y además tienen que saber, porque con eso ustedes van a hacer la evolución y el seguimiento de sus pacientes. ¿Sí? Bien. Entonces, las características generales. Las IgG sabemos, ya hemos dicho que son de respuesta secundaria, son muy importantes para opsonizar las bacterias y generar la fagocitosis y que se pueda atacar, podríamos decir, a estos microorganismos. También son importantes porque fijan el complemento y junto al complemento producen la muerte bacteriana, neutralizan toxinas tanto de virus como de bacterias, y eso es un dato muy importante. Y este es otro dato súper importante. Las IgGs cruzan la placenta, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Por decirles, ¿el Chagas se transmite por vía vertical o no? ¿Qué es la transmisión vertical? Si no saben eso en el examen, no sé. La transmisión de la madre al hijo durante el parto, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo que conocer los términos. Entonces, ¿Chagas tiene transmisión vertical? ¿Han llevado ya Chagas en parasitología? Sí. ¿Y por qué no saben? Primero parcial. Y sí me dicen, es que es del primer parcial hace 2 meses. No quise decir eso. Tienen que saber toda su vida. Y en fármaco les Cruza la voy a preguntar, placenta. porque vamos a ver fármacos antichagásicos cuando veamos antiparasitarios. Cruza la placenta. Dice, no cruza. Sí, hay transmisión vertical. ¿Sí? Entonces puede ser que la mamá durante el parto le transmite el parásito al bebé si tiene la parasitemia. Por eso el Chagas también desde hace varios años en nuestro país está dentro del TORCH. ¿Qué es el TORCH? ¿Cuáles? Entran en el TORCH. Toxoplasma, muy bien. VIH, Chagas, VIH. Pues VIH, claro que sí. ¿Qué más? No. VPH. ¿Puede ser? No. ¿Qué? VPH. ¿No? No, papiloma no. No. Pero RPR sí, ¿qué es el RPR? Sífilis. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, todas esas enfermedades son importantes y se hacen de rutina en las mamás embarazaditas, ¿sí? O sea, el hecho de que el VIH, por ejemplo, esté dentro del TORCH y que sea obligatorio hacer a las embarazadas, evidentemente, como dice la ley, porque tienen su ley que les protege a los que tienen VIH, no puedes hacer una prueba de VIH sin un consentimiento informado. Pero así de rutina se les obliga a firmar su consentimiento informado para hacerles su TORCH, que es parte del control prenatal. Y esto es muy importante porque eso nos ha permitido hacer gran cantidad de diagnóstico de VIH en mamás embarazadas. Y esos bebés tienen alto riesgo. Y sí tenemos hartos bebecitos que han nacido VIH positivos porque la mamá es VIH positiva. Tenemos hartas bobitas con VIH, ¿sí? Entonces el VIH es una real pandemia. Y a diferencia del COVID, que ya ha salido de ser pandemia, el VIH no lo ha hecho. El VIH, desde el momento en que se ha diagnosticado el primer caso hasta el día de hoy, jamás ha desaparecido, jamás han bajado los casos, la incidencia sigue subiendo todos los años y se sigue muriendo la gente. La diferencia es que no se mueren pues en un momento toditos y se enferman así como el coronavirus. Por eso no hacemos alerta, ¿no? Ay, se están muriendo de VIH. No.
pero todos los años se mueren millones por las consecuencias del VIH. Y todos los años se infectan millones en todo el mundo. No hay ningún país del mundo que esté libre de VIH. Ninguno. Menos Bolivia. Nuestras estadísticas son terroríficas. Cuando cuando veamos en fármacos antivirales, van a ver que está bien. Y ya han podido ver en salud pública, ¿no? Sí. Pues las estadísticas son asustadoras. ¿Sí? Yo siempre les digo, caras vemos, VIH no sabemos. Esto, porque no se ve pues en la cara. Es que, Aquí cualquiera podría tener y tal vez ni sabe. es que la mayoría lleva, y me incluyo hasta cuando no tenemos contacto ni nada, lleva ese asunto como si fuera un asunto muy lejano, ¿no? Después que es como un asunto que no existía y ahí después, ahora en la medicina me doy cuenta de cómo la cosa es grande. Entonces me imagino... Y en realidad toda la población tendría que hacerse prueba para VIH todos los años, toda la población. Y nosotros que somos personal de salud, por lo menos 2 veces todos los años. Yo hago ¿Cuándo una es vez la al última año. vez que se han hecho? Yo hice comienzo de ¿Principio de año? todos, yo hago todo al principio de año, todo check-up. Muy bien. Bueno, sí creo que les hacen, ¿no? En alguna materia. A gente tirou. A gente tirou. Nosotros sacamos sangue, entonces de nuevo hice por segunda vez. Bien. Continuemos. Entonces, van a ir viendo en todas sus materias la relevancia de cada una de estas, ¿no? IgG, como ya hemos dicho, impide la fijación de bacterias y virus a las mucosas, por eso es una de nuestras principales defensas en las mucosas, pero la desventaja es que no es tan intensa y tan potente, podríamos decir, como estas otras, ¿no? Pero sí, muchas enfermedades con seguridad quedan solo en las mucosas y ahí son frenadas por IgAs. Y ahí pues tiene una gran relevancia la alimentación, la actividad física moderada, las medidas higiénico-dietéticas, es decir, todo lo que podemos aportar para que nuestro sistema inmune se mantenga fuerte, ¿sí? Bien, y bueno, no fija el complemento, así que trabaja sola, por decirlo así. Las IgMs, ya hemos dicho, son las de respuesta primaria, sí fijan el complemento. Una diferencia muy importante con las IgGs es que no cruzan la placenta, ¿sí? Y ese dato ahorita lo vamos a analizar en un ejemplo clínico para que vean la diferencia. Por otro lado, los receptores de antígenos sobre la superficie de las células B suelen ser IgMs, por lo tanto nos ayudan a identificar antígenos. Y van a ver cuando veamos las respuestas y analicemos un poquito las vacunas también, estas son sumamente importantes para esas respuestas, ¿sí? Las IgD son, podríamos decir, dentro de las inmunoglobulinas las que menos se conocen, pero eso no quiere decir que no son importantes, sino que muchos de sus elementos seguramente los vamos a ir conociendo más adelante. Se ha determinado que están en la superficie de las células B, entonces mediarían las respuestas en relación al contacto con los antígenos, es decir, facilitarían esa respuesta antígeno-anticuerpo que tenemos. Cuando hablamos de las IgEs, vamos a ver que estas median la hipersensibilidad inmediata. Y esto es importante porque las IgEs normalmente están relacionadas a respuestas más intensas, agudas, pero de alta intensidad. Por ejemplo, las crisis asmáticas en pacientes hiperreactivos tienen una altísima liberación de inmunoglobulinas E, ¿sí? Las respuestas de tipo 1, donde hay alergias, hipersensibilidad y demás, suelen tener como mecanismo o mediación de la respuesta las IgEs, entonces son muy frecuentes en este caso. También vamos a ver que están muy ligadas a la liberación de eosinófilos. Y los eosinófilos que están presentes o los vemos nosotros en el hemograma, normalmente los asociamos a dos elementos. Cuando hay eosinofilia en un paciente, ¿qué pensamos? ¿Cuál? ¿Eosinófilos? No, es para estos ya. Parásitos en general, porque la eosinofilia está ligada principalmente a gusanos, ¿no es cierto? En cambio, cuando tenemos infecciones virales, vamos a hablar más de linfocitos, ¿no es cierto? Esos van a estar más derivados. Y bueno, también la eosinofilia es característica en reacciones de alergias, ¿sí? Hipersensibilidad. Entonces, en pacientes que tenemos eosinofilia, normalmente sospechamos o que tiene hipersensibilidad, es alérgico,
o que probablemente tenga Parásito. ¿sí? Bueno, esta no fija el complemento y es la principal defensa frente al mitos, como ya hemos mencionado. Entonces, fíjense, las cadenas ligeras y pesadas de todas estas inmunoglobulinas que estamos describiendo se sintetizan por separado y se van a ensamblar en las células B, por eso es que decimos que las células B son las que determinan o permiten la producción de lo que son las inmunoglobulinas. Entonces, ambas son importantes y pues ya hemos dicho que son glucoproteínas, entonces necesitamos un buen aporte proteico para que se pueda producir esa respuesta. Otro elemento importante que debemos recordar es que cuando el paciente está desnutrido, por ejemplo, una respuesta característica va a ser la inmunodeficiencia. En la mayor parte de los pacientes que tienen trastornos relacionados a la parte nutricional, seguro que el sistema inmune está depletado, está disminuido, porque como dijimos, sobre todo en los estadios avanzados o intensos, suele haber una alteración significativa de las inmunoglobulinas, porque si no hay proteínas para lo más básico, menos va a haber para algo que no es tan primordial como el sistema inmune. ¿Sí? Entonces sí es común. Bien, entonces fíjense aquí, nos muestran en estos dos grafiquitos dos tipos de respuesta de las inmunoglobulinas. Nos dice, existen situaciones donde cuando mi organismo entra en contacto por primera vez con el antígeno, va a empezar a producir, en este caso fíjense, IgMs, que es lo que produce en mayor intensidad, y cuando estas están en su pico máximo, está empezando a producir IgGs. Pero luego las IgMs bajan de forma importante y las IgGs ya se están produciendo en una mayor proporción. Y en la segunda exposición, es decir, cuando vuelvo a exponerme al mismo antígeno, ahora fíjense las IgM mínimas, pero las IgG máxima respuesta. Esto, por ejemplo, es el tipo de respuesta que se busca producir cuando tengo que dar más dosis para conseguir una respuesta inmune adecuada. Por ejemplo, cuando les han puesto la Sinopharm a nuestra población, se han hecho poner primera dosis y han ido, viva la vida, soy inmune, ya han salido, no se han cuidado, etcétera, ¡plum!, se han enfermado con COVID. ¿Por qué? Primera dosis, estaba iniciando la respuesta y es una respuesta leve. Y además no me está proporcionando una inmunidad suficiente para protegerme de la enfermedad, como lo que se busca con la vacuna. Después de la segunda dosis, recién voy a tener un nivel adecuado de IgGs que me permitan una protección adecuada, ¿sí? Y como la población no sabía esto, pues se ha hecho poner la primera dosis, se creía inmune y se ha enfermado. Y después, ¿qué decía? Pues la vacuna no sirve si me han vacunado y me he enfermado, ¿sí? Entonces, primero, que la vacuna no está diseñada para no enfermarnos. Segundo, que no, pues si son 2 dosis, la segunda dosis recién me protege lo suficiente para que no debute con un cuadro grave, pero no evita la infección como tal, igual me tengo que cuidar, ¿sí? Entonces, vean, esto es muy importante que nosotros entendamos para poder enseñarle a la población, ¿sí? Es cierto que otras vacunas, por ejemplo, fíjense aquí, en el primer contacto con el antígeno me produce IgMs, pero las IgMs se mantienen en el tiempo. O sea, se produce pequeña cantidad, pero se mantiene constante en el tiempo. En cambio, las IgGs que se van a empezar a elevar, van a empezar a subir y cuando aparece la segunda dosis, fíjense, no han bajado, pero todavía no son suficientes para darme buena protección. Con la segunda exposición al antígeno, aumenta la concentración de IgGs, pero las IgMs se mantienen constantes. Y es por eso que van a ver que hay enfermedades en las que yo enfermé una vez y toda mi vida voy a tener inmunoglobulinas M, que dicen que me enfermé en algún momento de mi vida, ¿sí? Pero si no hay IgGs altas, yo digo, es una infección pasada, porque no hay IgGs altas que me indican una infección activa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Y esto es lo que tenemos que entender cuando dice la población, ¿por qué pues nos tienen que vacunar ahora cada 4 meses o cada año para el COVID? ¿Por qué si ya nos han puesto 4 dosis ya es suficiente, pues? ¿Por qué? Porque
Porque no todas las enfermedades producen una inmunidad permanente. Hay enfermedades, como sabemos, por ejemplo, no sé, si se han enfermado varicela, se supone que me enfermo una vez y nunca más me enfermo, ¿sí? O de la misma forma, si me vacunan, que la vacuna simula la enfermedad, me ponen la vacuna y no debería enfermarme nunca más, ¿sí? Cierto, como en medicina no hay absolutos, sí hay 0.0000001% de población que con enfermedad natural o con vacuna ha debutado en edad adulta varicela, cierto, pero es rarísimo, ¿sí? O sea, no es la norma, por decirlo así. Entonces, sí hay enfermedades en las que voy a generar una inmunidad permanente, es decir, que me enfermo una vez y no me voy a volver a enfermar. O como hacemos con algunas vacunas, por ejemplo, la polio. Me ponen la vacuna antipolio, hago mi esquema completo y no me voy a enfermar polio el resto de mi vida, ¿sí? Obviamente sí hay algunas variaciones en algunas patologías que se consideraba erradicadas o controladas, que las vamos a ir mencionando más adelante. Entonces, es cierto que algunas enfermedades van a generar ese tipo de respuesta, pero no todas, porque justamente cada microorganismo es diferente. Algunos son de material genético, otros son completos, otros más incompletos, algunos son DNA, otros son RNA, etcétera, etcétera, ¿sí? Y fíjense, el mejor ejemplo para entender esto es lo que ocurre con la gripe común. Si me enfermo con gripe, ¿me puedo volver a enfermar? Sí. ¿Cuántas veces? Las que quieras. Toda mi vida me puedo volver a enfermar, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Acaso no se genera respuesta inmune? Se genera, no necesariamente, puede ser la misma cepa, ¿sí? Pero se genera inmunidad transitoria. Es decir, va a haber esta respuesta, pero la duración de las IgGs se van a mantener altas por unos meses y si no estoy en contacto con el antígeno van a bajar y van a desaparecer. Y por eso cuando vuelva a entrar en contacto con el virus, me vuelve a enfermar y otra vez se produce la respuesta inmune porque para esas enfermedades, por alguna razón, mi sistema inmune no genera memoria. No se acuerda, se olvida, así como ustedes se olvidan del Chagas, ¿no? Así mi sistema inmune se olvida de la enfermedad y cuando vuelve la gripe dice, ¿acaso me ha infectado? Ah, pero el año pasado, y no se acuerda, ¿no? Entonces, cada vez que vuelve a entrar en contacto se puede volver a infectar, ¿sí? Y es por esa razón que, por ejemplo, cuando les hacemos poner la vacuna para la influenza, ¿a quiénes les recomendábamos antes que se vacunen? Porque ahora les recomendamos a todos, ¿no? Pero antes del COVID solo había grupos específicos a los que decíamos, estos grupitos se tienen que vacunar para la influenza estacional todos los años. Personas mayores. Adultos mayores, ¿quiénes más? Niños, ¿quiénes más? Embarazadas. No tanto. En general se les recomendaba que acabe la gestación, pero ya, podría ser. ¿Quién más? Personas con enfermedad de base, eso no se tienen que olvidar nunca, jamás. Es decir, ahí están hipertensos, diabéticos, asmáticos, pacientes con bronquitis, etc. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estos grupos? Porque son grupos de riesgo. ¿Sí? Entonces, antes decíamos, estos grupos de riesgo tienen más probabilidad de tener una enfermedad grave y por eso les decimos que se deben vacunar todos los años contra la influenza. Hoy se recomienda a toda la población que se vacune, aunque no tenga enfermedad de base y aunque no esté en el grupo de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por culpa del pinche COVID. Porque los cuadros respiratorios ahora son más complejos, los virus han mutado y mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, por eso. ¿Ya terminó? Sí, me parece, yo iba a hacer 3.